Quiero empezar diciéndoles que para nadie es un secreto que a veces la vida es dura. ¿Cuántos dicen amén? Para nadie es un secreto que hay momentos difíciles en la vida, tristes, y hasta muchas veces uno dice que hay muchas injusticias también en la vida. Y todas estas cosas suceden por causa del pecado. El plan de Dios, cuando creó al hombre allá en el huerto del Edén, sin pecado, sin malicia, sin injusticias, ese era el plan, el proyecto del Señor. Pero cuando el pecado entra a la humanidad, en la vida empezamos a vivir momentos difíciles. Y una de las situaciones muy duras que acontecieron fue la noticia de cuando un hermano mata a su otro hermano. ¿Qué pudo haber sentido Eva como mamá? ¿Qué pudo haber sentido Adán como papá al darse en cuenta que su hijo mata a su otro hijo? Y en esta vida, hermano y hermana, atravesaremos momentos así, momentos difíciles. Hay historias muy difíciles, hay historias muy duras. Hay historias de mujeres que fueron abusadas, violadas cuando fueron niñas. Hay historias de muchas personas en situaciones duras y difíciles. Pero también tenemos que recordar que hay un creador en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Que aún y a pesar de nuestras malas experiencias y sufrimientos que muchas veces hemos pasado en la vida, Dios saca buenos resultados de nuestras malas experiencias, de nuestras situaciones difíciles que vivimos. Y que Él vino a este mundo para perdonar el pecado de la humanidad y para dar salvación y una nueva vida a todo aquel que le entregue a Él su corazón. Amén. Así que el Señor es experto en tomar una vasija despedazada, rota, y el Señor es experto en tomarla en sus manos y hacerla de nuevo. Amén. Y darle valor a esa vasija. He estado estudiando, he estado leyendo algunos libros del Antiguo Testamento y quisiera que me acompañe al libro de los Jueces en el capítulo 11 y en el versículo 1. Aleluya. Jueces capítulo 11 versículo 1. No sé si lo tienen por ahí, me ayudan. Jueces capítulo 11 verso 1. Gracias, hermano. Gracias. Dice así, lo tenemos. Dice: Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob,
Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea contigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos, Dios del cielo, pedirte la dirección, la guianza de tu Espíritu, Señor, y que hoy tu palabra nos confronte, nos aliente, nos fortalezca, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, quisiera que veamos algunas características de Jefté, de este hombre que nos narra el libro de los Jueces. Dice este libro de los Jueces que Jefté era de la región de Galaad. También dice que Jefté era un hombre valeroso y esforzado. Dice también que Jefté era hijo de una mujer prostituta, que su papá se llamaba Galaad, y que Jefté tuvo hermanastros quienes eran hijos legítimos de la esposa de Galaad. Sus hermanastros lo echaron de la casa. Se tuvo que ir Jefté a vivir a otro lugar. Y dice la Biblia que también empezó a andar con malas juntas. Pues dice el texto que hombres ociosos lo empezaron a seguir, a andar con él. Pero también la Biblia dice que Jefté llegó a ser juez de Israel, y que Dios usó a Jefté para darle a Israel la victoria contra sus enemigos, demostrando de esta manera que Dios estaba con él. Por lo tanto, hermano y hermana, lo que quiero que veamos es que el inicio de la vida de este hombre no fue fácil. Amén. No fue fácil. Primero que todo, hijo de una mamá prostituta. Y me parece a mí que se crió con su papá, ya que los hijos legítimos de su papá lo echaron de la casa, lo echaron de donde él vivía. Me hace pensar esto también, que su mamá, quien era una mujer prostituta, no se hizo cargo de él, sino que quien se hizo cargo de Jefté fue su papá. Al final, este muchacho tuvo que huir de su casa por causa de que sus hermanastros lo echan, no lo querían. Y dice que Jefté, cuando huye y se va a la tierra de Tob, se le unen hombres ociosos, hombres vagos, hombres que no eran de buena influencia para Jefté. Por lo tanto, la historia de este hombre
es la historia, pienso yo, que es la historia de muchas personas. Es la historia de muchas personas. Le voy a decir por qué. Escúcheme, hermano y hermana. ¿Quién de ustedes escogió antes de nacer? ¿Quién de ustedes escogió quién iba a ser su mamá? Ninguno de los que estamos aquí escogió quién iba a ser su mamá. Tampoco ninguno de los que estamos aquí escogió quién iba a ser su papá. Y nadie escoge quién va a ser su familia. Y tampoco nadie escoge cuál va a ser su nacionalidad, ni su estatura, ni su color de ojos, ni su color de piel. Nadie lo escoge. ¿Quién escoge quién iba a ser su mamá y su papá? ¿Quién escoge quién iba a ser su familia? Quien escoge todas esas cosas es Dios. Dios fue el que escogió quién iba a ser su papá, quién iba a ser su mamá, dónde iba a nacer usted, quién iban a ser sus hermanos y sus hermanas. Amén. Aleluya. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios estuvo de acuerdo que Galaad se haya acostado con una prostituta. Pero si hay algo que debemos de tener claro, es que Dios no desperdicia nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios no desperdicia nada. Él saca provecho aún del desorden o de la condición en la que nacen muchos. Dios saca provecho de esas cosas. Porque, hermano y hermana, Dios en medio de esa relación de pecado de Galaad con una prostituta, Dios en medio de esa situación de pecado, Dios tenía un plan para ese niño que nació de esa relación. Dios tenía un plan para ese niño de quien su madre era una prostituta. Dios tenía un plan para ese niño de quien sus hermanastros lo echan de la casa. Dios tenía un plan para ese niño que empezó a andar con malas juntas, con malos hombres. Dios tenía un plan, un propósito, un proyecto para la vida de ese hombre. Dios sabía que ese niño se iba a llamar Jefté. Dios sabía que sus hermanastros lo echarían de la casa. Dios sabía todo lo que Jefté iba a pasar y iba a vivir. Nada de eso toma a Dios por sorpresa. Ya Dios lo sabía. Pero a Jefté sí lo toma por sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? A Jefté sí lo toma por sorpresa. Me pongo a meditar y me pongo a pensar, y póngase usted a pensar, hermano y hermana. Pero yo pienso que este hombre crece en medio de una familia. Póngase a pensar en ese niño. ¿Cuántos dicen amén? Póngase a pensar en ese niño que empieza a crecer en medio de una familia. Que me imagino yo que este niño ve a una señora, ¿cuántos dicen amén? Lavando, cocinando, barriendo la casa. Y yo me imagino que este niño piensa, ¿qué va a pensar este niño? ¿Que esa mujer quién es? Este niño, digo yo, iba creciendo pensando que esa mujer era su mamá. Amén. Y que los demás niños que están ahí corriendo en la casa y jugando y todo el asunto, ¿qué cree este niño? Que ellos son sus hermanos. Pero conforme Jefté va creciendo, se va dando cuenta que las cosas no son así. Se va dando cuenta que las cosas no son así. Que aquella señora que barre, que limpia, que está en la casa, se va dando cuenta este niño que esa señora no es su mamá. Aleluya. Y se va dando cuenta que su mamá es una prostituta. Y que aquellos niños que están ahí tampoco son sus hermanos, sino que son sus hermanastros. Me imagino que todo esto toma Jefté
por sorpresa. Lo toma por sorpresa. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué pensamientos habrán pasado por la mente de este niño, de este joven o de este adolescente cuando empieza a descubrir que esa señora no es su mamá, que esos niños o esos muchachos que están ahí no son sus hermanos, sino sus hermanastros? ¿Qué pensará Jefté cuando se da cuenta que su mamá es una prostituta? Y me puse a pensar en todas estas cosas. ¿Qué habrá sentido él en su corazón cuando va creciendo y se va dando cuenta de la realidad de su vida y del contexto en el que él viene y del contexto en el que él va creciendo? Jefté no escogió a su mamá. Jefté no escogió nacer. Jefté no escogió a su papá ni la familia que él iba a llegar a tener. Nosotros tampoco. Solamente nacemos y conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que hay una señora y que hay un señor ahí en la casa quienes dicen que son nuestros papás. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos dicen que ellos son mi papá. Bueno, hoy en día hay un registro y todo el asunto, pero hay un hombre, hay una mujer y quienes dicen que son nuestros padres. Amén. Y hay otros contextos de personas que conforme fueron creciendo se van dando cuenta que solamente tienen a uno de sus dos padres. Mientras que los demás niños en la escuela tienen a sus dos papás. Hay niños que le han llegado a preguntar a la mamá: mamá, ¿y por qué yo tengo solamente a usted? ¿Por qué no tengo un papá? Mis compañeros de la escuela tienen a los dos. O hay niños que le han llegado a preguntar a la abuelita: ¿por qué yo no tengo a mi papá y a mi mamá? Porque yo vivo con abuelita. Porque hay diferentes contextos de vida en el que muchas personas empiezan a descubrir que han nacido en una situación un poco difícil. Amén. Aleluya. Otros se llegaron a dar cuenta que ellos son el resultado de una violación. Así es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Escuchamos hace poco la noticia, no sé cuántos se dieron cuenta, la noticia de una joven en España. Amén. Que pidió que por favor le aplicaran la eutanasia. ¿Cuántos escucharon esa noticia? Una noticia muy lamentable, muy triste. Esta joven solicita que le apliquen la eutanasia y la decisión de esto es porque ella fue violada múltiples veces por muchas personas. Cuando tenía 13 años sus papás se divorciaron. Esto la golpeó mucho y un día intentó quitarse la vida y se tira de un edificio y no muere, pero queda paralítica, queda muerta de la cintura para abajo. Y entonces ella empieza 2 años luchando para que a ella le apliquen la eutanasia, porque ella decía: lo único que quiero es que esto se acabe y punto. Eso es lo único que yo quiero. Y hace poco, el mes pasado, le aplicaron la eutanasia y una joven de apenas 25 años muere por las situaciones en las que ella nació. Intenta quitarse la vida por todos los abusos y por las situaciones que ella empezó a vivir. Hermanos, hay contextos de muchas personas. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces nos encontramos con personas odiosas y repugnantes. ¿Cuántos se han topado con gente así? Y decimos: qué odioso, qué amargado. Y a veces no sabemos cuál es el trasfondo, el contexto del por qué esta persona
es odiosa, amargada, repugnante, o nos encontramos con gente que parece que tiene un muro alrededor de ellos, que son impenetrables, que usted trata de tener una conversación, una amistad con ellos y no, son totalmente cerrados. Y nosotros fácilmente señalamos levantamos el dedo, los señalamos y hablamos mal de ellos, cuando muchas veces ignoramos cuál ha sido su infancia y cuál montón de cosas han vivido. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás estas personas lo que necesitan es misericordia y bondad y la ayuda del Señor. Así que, hermano y hermana, conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que aquel y aquella son nuestros hermanos y que esa es nuestra familia y que ahí fue donde nacimos y ahí fue donde crecimos. Otros, conforme van pasando el tiempo, los años, se llegaron a dar cuenta que no todos son hijos de un mismo papá. Amén. Que aquel hermano y aquel son de un papá y que yo soy de otro y que aquella es de otro papá. Hay muchas historias de vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay muchas historias de vida. Y le voy a decir esto: aquí, en este lugar, en medio de nosotros, hay muchas historias de vida. Que si yo pasara a alguno de ustedes a contar su testimonio, cómo fue su niñez, su infancia, qué vivió usted, muchos de ustedes nos contarían una historia ruda, dura, difícil de cómo fue su infancia. Cada uno de ustedes, hermano y hermana, quiero decirle esta mañana que cada uno de ustedes es un milagro de Dios. Cada uno de ustedes es un milagro del Señor, que el Señor ha hecho maravillas en la vida suya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aquí en este lugar se encuentran muchas personas con historias de vida diferentes, algunas más difíciles que otras. Por ejemplo, hermano y hermana, hace poco estábamos en una actividad y nos dice una persona que estaba ahí, nos cuenta y nos dice que a sus 40 años, cuando ella cumplió 40 años, su mamá le dijo que ella no era hija de ese señor que está ahí. Cuando ella desde pequeña cree que ese señor que está ahí es su papá. Pero cuando cumple 40 años, su mamá le dice: hija, ese señor no es su papá. Sí es papá de sus otras hermanas, pero no es el papá suyo. Cuando ella cumplió 40 años. Amén. Hay muchas cosas en la vida que nos pueden golpear. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cosas en la vida que nos pueden sacudir. Escúcheme lo que le voy a decir. Jefté tuvo que aprender a salir adelante en la vida, sabiendo que su mamá era una prostituta, y tuvo que aprender a salir adelante en la vida con el rechazo de su familia. Tuvo que aprender a salir adelante en la vida. Y parece que en su caminar de vida se les juntaron, como les decía, personas de no muy buena fama. Aleluya. Hoy nos topamos muchachos que lamentablemente están hundidos en la droga. Y muchos tomaron esa decisión y se hundieron en la droga y empezaron a andar en malos caminos por el contexto en el que ellos nacieron. Hay hijos de padres drogadictos y nacieron en ese contexto. Amén. Y nacieron en una situación muy difícil, muy incómoda. Pero lo que vemos al final de la vida de Jefté es que el pueblo de Israel, los ancianos, lo buscan a él para que les ayude a derrotar a sus enemigos. Y Jefté lo hace. Jefté sí les reclama y le dice: pero ustedes no fueron los que me echaron de mi tierra, no fueron ustedes los que me despreciaron y ahora me andan buscando.
Y ellos les dicen, sí, es verdad, pero ahora queremos que usted sea nuestro caudillo, nuestro jefe. Queremos que usted nos ayude, queremos que usted pelee contra nuestros enemigos. Y si usted sigue leyendo la historia, Jefté destruye a los enemigos de Israel. Dios lo usa para derribar a sus enemigos y Jefté termina siendo juez de Israel. Pero si usted lee el libro de los Hebreos en el capítulo 11, Jefté es mencionado entre la lista de los hombres de la fe. Amén. ¿Quién se iba a imaginar, hermano y hermana? ¿Quién pensaría que aquel joven hijo de una prostituta? ¿Quién se podría imaginar que aquel muchacho desechado por su familia y que anduvo con malas juntas llegaría a ser un instrumento en las manos de Dios y que Dios lo usaría para darle la victoria a Israel en contra de sus enemigos? ¿Quién podría haber pensado que este muchacho iba a ser un instrumento en las manos del Señor? Parece que a pesar de todo lo que Jefté vivió, Dios tenía un plan para la vida de él. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Dios tenía un plan para la vida de ese muchacho. Así es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es el Señor. He escuchado a algunas personas preguntarse, ¿por qué nací en esta familia? Amén. He escuchado a muchas personas lamentarse por la familia en la que él nació. He escuchado a muchos decir, ¿por qué tuve un papá alcohólico? He escuchado a muchas personas decir, usted no sabe, a mí mi mamá me abandonó y me dejó. He escuchado a muchos decir, ¿cómo es posible que mis padres me hayan ocultado que yo fui adoptado? Otros dicen, ¿cómo me hubiera gustado haber nacido en la familia de fulano de tal? Otros dirán, ¿cómo me hubiera gustado que aquel papá hubiera sido mi papá? Amén. Cuando mis hijos estaban adolescentes, entre los 14 años, los jóvenes de la iglesia se llegaban a meter a mi casa y ahí dormían y ahí comían y ahí de todo. Pero muchos de estos jóvenes les decían a mis hijos, qué dichosos ustedes, el papá y la mamá que tienen. Qué dichosos ustedes, el papá que tienen. Amén. Una vez más les recuerdo, hermano y hermana, que quien escogió a sus padres y quien escogió a su familia fue Dios. Fue Dios el que escogió que aquel fuera su papá y fue Dios quien escogió que aquella fuera su mamá. Fue el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fue Dios. Amén. Fue Dios. Él también fue Dios también el que escogió el día en que usted iba a nacer, ¿o no? Fue Dios el que escogió el día en que usted iba a nacer. Así que, hermano y hermana, ponme atención aquí, porque lo que yo quiero que usted entienda, lo que yo quiero que usted entienda esta mañana y que usted pueda decir hoy en esta mañana, en este lugar, es: yo soy un plan de Dios. Puede levantar sus manos y decir: yo soy un plan de Dios. Puede decir: mis hijos son un plan de Dios. Aunque sus hijos anden mal portados, aunque sus hijos anden perdidos o descarriados, confiamos en que el Señor tendrá y tiene un plan y un propósito para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque antes de que sus padres, escúcheme hermano, antes de que sus padres lo planearan a usted, ya Dios tenía un plan para la vida suya. Ya Dios había planeado. O quizás alguien pueda decir: es que yo nunca fui planeado.
Mi papá y mi mamá me dijeron que yo fui un gol. Mi papá y mi mamá me dijeron que yo soy un hijo inesperado. Bueno, yo quiero decirle que si usted está vivo es porque Dios planeó que usted viviera. Si usted nació fue porque Dios quiso que usted naciera. Si Dios no hubiera querido que usted naciera, usted no hubiera nacido. Pero Dios quiso que usted naciera y por eso usted nació. Usted es un plan de Dios, usted es un proyecto de Dios. Con esto le digo, hermano y hermana, que los ojos de Dios han estado sobre su vida desde antes de que usted naciera. Los ojos de Dios han estado en usted desde que usted estaba en el vientre de su mamá. Los ojos de Dios han estado sobre la vida suya. Y muchos se dicen, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Mucha gente se ha quitado la vida. Muchos jóvenes se han quitado la vida, preguntándose, ¿no vale la pena vivir? Diciéndose en un montón de cosas. No. Usted es un proyecto de Dios. Usted es un plan de Dios. Si usted nació fue porque Dios lo permitió y es porque Dios tiene algo maravilloso para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera que me acompañe al Salmo 139, que muchos de nosotros lo hemos leído. Salmo 139. Hermano, cada familia tiene una historia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cada familia tiene una historia. En el Salmo 139, versículo 13 al 16, el salmista dice estas palabras: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta una de ellas. Qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? En este salmo, David revela la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que Dios todo lo sabe y que Dios está presente en todo lugar, aún en el vientre de nuestra madre, y que fue Él el que formó cada parte de nuestros miembros. Cada parte de nuestro cuerpo lo formó Dios. Aún nuestras pestañas, fue el Señor el que las formó en el vientre de su madre. Fue Dios el que le dio vida a usted. Fue Dios el que lo formó, el que le dio aliento de vida a usted cuando usted estaba en el vientre de su mamá. No se esté preguntando ¿para qué nací? No se esté diciendo mejor no hubiera nacido. En el verso 13, David le dice al Señor: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el verso 14 le dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Y qué le dice? Estoy ¿cómo? Estoy maravillado. Y note lo que le dice: y mi alma, ¿qué dice? Y mi alma lo sabe, y mi alma lo sabe bien. ¿Cómo está David? Asombrado. David está asombrado. David está maravillado. David llegó a entender que él era un plan de Dios. Y esto lo tenía a David asombrado. Eso lo tenía a David maravillado. La obra de Dios, su poder y su grandeza son inexplicables. ¿Cuántos dicen amén? Son inexplicables, hermano y hermana. Creo, iglesia,
que nosotros, al igual que David, debemos de entender que Él fue el que nos formó a nosotros. Él lo formó a usted. Alabamos al Señor. Creo que nosotros debemos de entender esto, que Él fue el que nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre. Y debemos de alabar al Señor. David le dice, te alabaré. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de alabar y debemos nosotros alabar al Señor. Y que nuestra alma, ponme atención aquí, y que nuestra alma lo sepa. Amén. Estoy maravillado, estoy asombrado, le dice Dios, y mi alma lo sabe. Qué importante es que nuestra alma lo sepa. ¿Y por qué es importante que nuestra alma lo sepa? Porque es ahí, en el alma, donde nacen todas nuestras emociones. Es ahí en nuestra alma donde se forman cuando usted se siente angustiado. Es el alma suya. Cuando usted se siente triste, afligido, turbado, es su alma la que está triste, afligida o turbada. Cuando usted está alegre, es su alma quien está alegre. Por eso en muchos salmos David le decía a su alma, confía en el Señor, oh alma mía. ¿Por qué te turbas, alma mía? Alaba al Señor porque Él ha sido bueno contigo, alma mía. ¿Por qué te entristeces dentro de mí? Y David hablaba mucho con su alma. Yo digo, qué importante es que mi alma sepa que fui creado por Dios, diseñado por Dios, que a pesar de las condiciones, hermano y hermana, en las que usted nació o en las que yo nací, que mi alma sepa y tenga claro que yo soy un plan de Dios. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y que a pesar de todo nuestro pasado, que a pesar de todas las situaciones que vivimos, hermano y hermana, escúcheme lo que le quiero decir esta mañana. Al venir usted a Cristo, Él empieza a escribir una nueva historia en la vida suya. Amén. Y el Señor empieza a escribir una nueva historia en su familia. La pregunta entonces, iglesia, la pregunta entonces que debemos de hacernos es: ¿para qué me creó Dios? ¿Para qué lo creó Dios a usted? La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿para qué permitió Dios que yo naciera? ¿Para qué permitió Dios que usted naciera? Vuélvame a ver aquí. Amén, a mí. ¿Para qué permitió Dios que usted naciera? ¿Para qué permitió Dios? Amén. Pregúntese, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Usted cree que Dios a usted lo hizo, lo creó para que usted hiciera dinero? No. Dios no lo creó a usted para que usted anduviera haciendo dinero. El plan de Dios, que Dios lo creara a usted, no es para que usted llenara su pared de títulos. ¿Que es bueno? Sí, no estoy diciendo que no estudie, pero ese no es el plan primordial de Dios. ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me hizo? ¿Cuál es el plan de Dios? Nací en medio de una situación difícil, en un hogar difícil. ¿Para qué Dios permitió que yo naciera? La respuesta la encontramos en Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos, iglesia, porque el tiempo me gana. Efesios 2:10. Pablo les escribe a los efesios y les dice estas palabras: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas. Amén. Hoy nos vemos y decimos, bueno, no sé usted, pero al menos yo sí. Yo hoy me veo y digo, si no hubiera sido por el Señor, yo no sé dónde estuviera hoy. ¿Cuántos dicen eso conmigo? ¿Sí? Si no hubiera sido por Dios, ¿dónde estuviéramos hoy? Pablo le dice a los efesios que somos hechura suya, es decir, que somos la obra de Cristo, que usted y yo somos la hechura, el diseño, la obra, el resultado del precioso pago de Cristo en la cruz. Hoy somos el resultado de la obra de Cristo. No importa la situación que usted haya nacido, no importa el contexto en que usted tenga, hermano y hermana, pero si usted hoy está en Cristo, usted hoy es el diseño, la obra, el producto, el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Por eso Pablo le dice a los filipenses, creados en Cristo Jesús. Es decir, diseñados en Cristo, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y les dice ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras no son para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Las buenas obras no es para ser salvos, sino buenas obras como una evidencia de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Que si usted era un ladrón, que si usted era un drogadicto, que si usted era una mujer infiel, que si usted era un adúltero, hoy usted en Cristo es otra persona. Y la gente puede ver la obra de Cristo en la vida suya. Que si usted estuvo en la cárcel, que si usted nació, que si usted es el producto de una violación, no importa. Usted dice, bueno, pasé todo eso, pero hoy he nacido en Cristo y soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Aleluya. Esta es la obra de Dios. Dios permitió entonces que usted naciera para que usted fuera de bendición en la vida de muchas personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Para eso Dios permitió que usted naciera, para que usted sea de bendición en la vida de muchas otras personas. Y las cosas difíciles que usted vio, las cosas difíciles que usted vivió en su pasado, hoy tienen que ser un instrumento en las manos de Dios. Que los sufrimientos suyos o las adversidades en las que usted vivió no hayan sido en vano, hermano. No hayan sido en vano. Que hoy todo lo que usted vivió en su pasado, hermano y hermana, todo eso sea un plan de Dios en la vida suya para levantar a aquellos que están atravesando algo similar a lo que ya usted atravesó. Le puedo hacer una pregunta. Escúcheme, hermano y hermana. ¿Quién entiende o quién puede ayudar a una persona que fue abusada? ¿Quién puede ayudar a una persona que fue abusada? ¿Quién puede ayudarla a levantarse sino otra persona que también fue abusada, pero que hoy está en Cristo y que Cristo ha hecho una obra maravillosa en ella o en él? Y puede decirle a esa mujer que fue abusada de niña, a mí también me pasó lo mismo, y también me pasaron pensamientos de suicidio, y también reclamé por qué me pasó esto, pero cuando me encontré con Cristo, Él le dio sentido a mi vida y hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quién, hermano y hermana,
¿Quién puede entender y ayudar a una madre que tiene, hermano y hermana, que perdió a un hijo, que se le murió un hijo? ¿Quién puede entender a una madre que perdió un hijo, sino otra madre, quien también perdió un hijo? ¿Quién puede entender a una madre que tiene un hijo en drogas, sino también una madre que tiene un hijo en drogas, pero que está en Cristo y le puede decir a esa mujer: siga adelante, confía en el Señor? Aleluya. ¿Quién puede ayudar a una mujer que está atravesando por el luto de un divorcio, sino otra que ya ha pasado por ahí? Todas sus experiencias duras de vida, póngalas en las manos de Dios, y que Él saque provecho de todo lo duro y lo difícil que usted ha vivido. Amén. ¿Qué hago con quedarme en el pasado? Amén. ¿Qué hago con quedarme en el pasado? ¿Qué hago con estar sufriendo y lamentándome de todo lo que me pasó, de todo lo que viví? ¿Qué hago? ¿En qué edifica mi vida? No hago nada, hermano y hermana, quedarme en el pasado, lo que mis hermanos me hicieron, lo que mi papá me hizo, lo que yo viví, las situaciones. ¿Qué hago, hermano y hermana, quedándome allí en el pasado, sufriendo, lamentándome por todo lo que sufrí? Es mejor levantar nuestras manos al cielo y decir: voy a ser un instrumento en las manos del Señor. Con todo lo que pasé, con todo lo que atravesé, seré un instrumento en las manos de Dios, y dejaré que Dios saque provecho de todo aquello que yo viví, de todo aquello malo que yo pasé. Jefté terminó siendo un instrumento de Dios. Y como les decía, hasta es mencionado en el libro de los Hebreos en el capítulo 11. Ahora, hermano y hermana, la idea no es exaltar al hombre. La idea es exaltar a Cristo. Amén. La idea es exaltar a Cristo. No se trata de Jefté. Se trata de la obra maravillosa que hizo Dios en la vida de ese hombre. No se trata de usted, no se trata de mí. Se trata de la obra que hizo Cristo por nosotros en la cruz. De eso es de lo que se trata, iglesia. De eso es de lo que se trata. Hoy podemos levantar nuestras manos al cielo y decir: soy una nueva criatura en Cristo. El diablo quiso destruirme, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque yo sé que a muchos de ustedes el diablo los quiso destruir en la droga, en el pecado, en los vicios, en el adulterio, en lo que el diablo quiso destruir su vida. Pero apareció Cristo en la vida suya y vino a deshacer todas las obras del diablo. Y hoy usted puede decir: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Note lo que dice Pablo. Note lo que dice Pablo, quien fue un perseguidor de la iglesia. Pablo, quien hizo a muchos blasfemar en contra de Cristo. El apóstol Pablo, quien metió a muchos hermanos y hermanas en la cárcel. Ese hombre, antes de conocer a Cristo, fue un hombre terrible, perseguidor de la iglesia. Pero vea lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y en el versículo 10. Dice Pablo en 1 Corintios 15:10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mira, hermano y hermana, Pablo reconoce que el hombre que es él hoy es solo por la gracia de Dios. Pablo dice unas palabras que tienen mucho peso, porque Pablo dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Subraya eso en su Biblia, dice Pablo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lo que Pablo está diciendo es que lo que Cristo hizo en él no ha sido en vano. Lo que Cristo hizo por mí no ha sido en vano. Pablo está diciendo: el sacrificio de Cristo por mí en aquella cruz no fue en vano. Aleluya. No fue en vano. ¿Y saben por qué? Dice Pablo: porque he trabajado duro. ¿Cuántos dicen amén? Porque he trabajado duro, dice Pablo, para la obra del Señor. Porque he trabajado duro, no yo, sino Cristo en mí. No he sido yo, pero la obra de Cristo, la gracia de Cristo no ha sido en vano para conmigo. Y como todos sabemos, Pablo llenó todo con el evangelio. Trajo a muchos a los pies de Cristo. Fue náufrago, pasó hambres, azotes, cárceles, etcétera, 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 hermano y hermana. Y Pablo podía levantar su frente y decir: la gracia de Cristo no fue en vano para conmigo. Pablo llegó a decir que en su espalda llevaba las marcas de Cristo. Y al final, este hombre, el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Iglesia, para esto Dios le permitió a usted vivir. Para esto fue que Dios lo creó a usted. Para esto fue que Dios lo formó a usted en el vientre de su mamá. Para que hoy usted sea un instrumento en las manos de Dios. Amén. ¿Qué es ser cristiano? ¿Venir un domingo al culto y cantar solo Dios hacia el hombre feliz? Y decir: ya cumplí, ya di la ofrenda, ya di los diezmos, voy para la casa. Y nos vemos. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Qué es haber sido renovado, transformado por la gracia y la misericordia de Dios? Amén. Le voy a decir esto: que el sacrificio y toda la obra de Cristo y toda la obra que Cristo ha hecho en su vida no sea en vano. Amén. No sea en vano. Que haya valido la pena que Cristo haya dado su vida por usted. Que haya valido la pena, hermano y hermana, que Cristo haya derramado su vida por usted en la cruz. Que usted levante hoy al caído. Que usted lleve el evangelio a otros lugares. Que usted sea un testimonio vivo de las maravillas que Dios puede hacer en la vida de una persona o en toda una familia. No usted, sino la gracia de Dios en la vida suya. ¿Cómo lo conocieron a ustedes sus compañeros de trabajo? ¿Cómo lo conocieron a ustedes en su barrio? ¿Cómo lo conocieron a ustedes en su familia? ¿Cómo lo conocieron a usted? Y hoy ellos ven a otro hombre. Ellos hoy ven a otra mujer. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y que al final de nuestras vidas podamos decir: he acabado la carrera, he guardado la fe.
Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Iglesia, ¿qué hacemos con quejarnos? ¿Qué hacemos con rebelarnos contra el mundo y contra la sociedad? Amén. ¿Cuántos muchachos andan por ahí rebelados contra la sociedad por el contexto en el que ellos nacieron o por la situación que vivieron en su vida? ¿Qué hacen con eso? No hacen absolutamente nada. Escúcheme y con esto termino. Eso ya pasó. ¿Cuántos dicen amén? Lo que usted vivió, lo que usted atravesó, ya pasó. Eso será una cicatriz en nuestras vidas y que van a estar ahí para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede borrar una violación. Nadie puede borrar a un niño que sus padres no lo quisieron y lo regalaron. Nadie va a poder borrar eso. Eso va a quedar ahí. Pero que quede como una cicatriz que ya ha sanado, que ahí está pero ya no duele. Es una cicatriz que le muestra a otros lo que vivimos, lo que pasamos, y les vamos a decir: este es mi testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Este es mi testimonio y esto fue lo que Cristo hizo en mí. Aquel fui. El diablo quiso destruirme. Nací en una familia, en un contexto difícil. Otros dirán: de niño andaba yo en las calles en San José. Pero hoy están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dios cambió la historia de Jefté. Dios puede cambiar su historia también. El Señor quiere perdonar sus pecados. Si usted está en medio de nosotros esta mañana y no le ha encontrado sentido a la vida, ¿y para qué estoy aquí? ¿Y cuál es el plan de Dios? Quiero decirle que el Señor puede y quiere perdonar todos sus pecados, lo que usted haya cometido, lo que usted haya hecho. Y que si usted le entrega su vida esta mañana, esta tarde ya al Señor, el Señor lo lavará, lo limpiará de sus pecados y transformará su vida. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y en esta tarde, si usted, y cerramos nuestros ojos, pero si usted está esta mañana en este lugar y quizás has venido por algunas otras ocasiones, o quizás sea su primera vez aquí, y la verdad que ignoro el contexto de su vida, ignoro lo que usted ha pasado, lo que usted ha vivido, pero quiero decirle que Cristo dio su vida en la cruz para que usted no fuera más esclavo del pecado, para que usted no fuera más esclavo de las circunstancias, y que usted hoy pueda entregarle su vida al Señor. Y ahí donde usted está, repita esta oración conmigo y le entrega al Señor su corazón. Ya no se queje más. Ya deje de andar rebelado contra la sociedad, contra su mamá, contra su papá. Eso no le deja nada de beneficio. Reconozca que usted necesita al Señor. Y que si es cierto, fueron momentos duros, han sido momentos difíciles, claro que sí, por supuesto. Momentos de preguntas, de lloros, de pensamientos. Pero ya haga un alto en el camino y entrégale su vida al Señor y dígale, repita conmigo y dígale: Señor Jesús, gracias por formarme en el vientre de mi mamá. Tú me formaste ahí, Señor. Tú permitiste que yo naciera, Señor.
Y he pasado por momentos duros y difíciles, pero hoy quiero entregarte mi vida. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados y lávame con tu sangre. Y límpiame de todas mis maldades, Señor. Te entrego a ti mi vida, mi corazón. Y te pido, por favor, que me hagas una nueva criatura. Quiero ser el diseño tuyo. Quiero ser la hechura tuya creada en Cristo Jesús para buenas obras. Hoy te entrego mi corazón, Señor. Y de hoy en adelante voy a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, si alguien hizo esta oración, te pido que lo fortalezcas y lo ayudes, y que tu Espíritu Santo venga sobre él o sobre ella. Gracias, Señor Dios del cielo. Queremos ser testimonios vivos de lo que tú has hecho en nosotros. Olvidar el pasado, dejar el pasado allí, Señor, y hoy gozar de tus bendiciones y de tu obra en nosotros. Señor, bendice a esta iglesia, a cada hermano y a cada hermana, a los padres que tienen hijos pródigos, a los hijos que tienen padres pródigos, Señor. Que sus hijos regresen a casa, que sus padres regresen a casa, Señor. Que tú hagas una obra maravillosa, Dios, como lo hiciste en la vida de Jefté, como lo hiciste en la vida de Pablo, como lo hiciste en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos. Dígale, Señor, quiero ser un instrumento tuyo en el trabajo, en la comunidad, donde quiera que yo esté, Señor. Úsanos en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Amén y amén.